Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar de la globalización y la estrategia. El grupo está conformado por quien les habla, Jennifer Paola Lozada Ruiz, y mi compañero Julián Santiago Gracia. Vamos a hablar del módulo de la ESAP y vamos a comenzar hablando sobre la globalización. La globalización se percibe como una transformación en la organización espacio-tiempo de las relaciones y las transacciones sociales de todo tipo que genera flujos y redes regionales y transcontinentales de actividad internacional. Básicamente se puede identificar como la extensión evidente y programada de actividades políticas, económicas concentradas a través de cualquier tipo de frontera. En este módulo se divide por 4 unidades, las 2 primeras me correspondieron a mí. Vamos a hablar de las distintas globalizaciones, enfoques y conceptos sobre la globalización. En esta primera unidad se divide en 4 subtemas, que es la globalización, Estado y política contemporánea, construcción de la globalización cultural, globalización ecológica y globalización desde una perspectiva económica e histórica. Enfoques y conceptos sobre la globalización. Nos dice que la globalización es un fenómeno que afecta a toda la población mundial de manera positiva o negativa, dependiendo del nivel de desarrollo en que se encuentren. Por ejemplo, para las empresas multinacionales, las cuales empleando estrategias mundiales para apoderarse de los mercados internacionales en los cuales existen necesidades que ellos puedan suplir con su producto. Aprovechan el lado positivo de la globalización, ampliando su producción, pero de otra parte la globalización trae ineludibles exclusión y pobreza. Se ve una marcada diferencia entre los países tercermundistas y los países desarrollados en cuanto a las políticas económicas y las políticas proteccionistas de sus productos. Entonces esto lo que trae es un desnivel en cuanto a la producción y exportación de productos, y los precios digamos que se ven muy afectados en los países tercermundistas. Tenemos que hablar de la globalización, de los enfoques, los problemas globales, los procesos, las dimensiones de la globalización y la localización. Entonces decíamos que la globalización es la forma en la cual todo, digamos, se rompen las fronteras. Los enfoques que se dan es la unificación de protocolos, la diversificación de productos y la exportación, importación y un aumento en la economía. ¿Cuáles son los problemas globales? Se han presentado bastantes series de problemas globales, como hablábamos, la diferencia económica, la pobreza, y digamos que también hay una parte de deterioro del medio ambiente. Las dimensiones de la globalización nos hablan de cuál es el tema como tal de la globalización y cuál es lo que pretende la globalización. Si esta globalización afecta de manera positiva o negativa al entorno en los países. Y la localización ya nos habla de romper las fronteras y de hacer o sea, de que estas fronteras ya no existan, sino que todas las personas y todos los países sean uno solo. Globalización, Estado y política contemporánea. Veíamos que en el módulo nos mencionan una serie de actores, los cuales para ellos la globalización no es un fenómeno nuevo, sino que viene de hace siglos. Sin embargo, en el actual proceso de globalización o mundialización tiene características particulares en cuanto a cada vez algunos aspectos hoy en día se responden a la idea de lo global en contraste con lo local. Se señala que esta globalización son los mercados financieros, en especial los especulativos, parte muy importante de la tecnología y la información y la comunicación. Algunas actividades ilícitas. Más difícil es el tema de la política y de los valores de democracia occidental. Se encuentran en crisis y en muchos lugares en el Estado-Nación no se ha podido construir, y además no es un sistema político universal, aunque sea la democracia pues es lo mejor que tiene hasta este momento. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la globalización, el Estado y la política se ven bastante afectados. ¿Por qué? Porque se han presentado... Eso es un fenómeno que viene desde hace muchísimos años, pero hoy en día se ve más marcado por los temas de las telecomunicaciones, el acceso a la información. Hoy en día podemos comunicarnos con una persona desde Colombia hasta España o China con unos
unos dispositivos electrónicos los cuales nos facilitan este acceso de información tanto para ellos como para nosotros. Pero también se habla que no hay una política global la cual regule o legalice todos los temas, y esto es algo que afecta al Estado como tal. También vamos a hablar de la globalización ecológica. Se ha dado que es un proceso donde se van a desaparecer las barreras geográficas entre países y que se va a ver una cooperación en el área ecológica. La idea es que a medida que se abran estas fronteras se genere una protección sobre el medio ambiente y un aumento de conciencia sobre el cuidado de que no solamente es ir a dañar o deteriorar las fronteras, el medio ambiente y los diferentes ecosistemas, sino que hay que generar un pensamiento global hacia el cuidado y el bienestar ecológico. Hablamos de la construcción de la globalización cultural. Como sabemos, cada uno de los países tiene una cultura marcada y cada una de estas culturas se han dado a conocer pues por el proceso de globalización y también por el acceso a las tecnologías. Es un trabajo mundial consolidar, digamos, que esta división cultural no sea tan marcada, sino que sea cooperativa, que sea un entorno que vaya de la mano, que todas las culturas se puedan conocer y puedan trabajar de la mano para continuar con sus raíces y así pretender que las relaciones internacionales sean más fuertes y que tengan una difusión entre el individuo y la humanidad más fuerte. O sea, que no vayamos a generar, que esta globalización no genere más fronteras ideológicas, sino lo que haga es unir. Hablamos de la globalización desde una perspectiva económica e histórica. Lo que estábamos hablando de que el tema de la globalización no es algo que venga desde hace unos pocos años, es un tema que se viene tratando desde hace muchísimos siglos, cuando se veía el intercambio de los intercambios culturales, los viajes en barco y había intercambio de productos. Hoy en día es un poco más visible y tiene un sentido positivo porque hay un mayor flujo en la economía. También es un cambio histórico porque podemos ver cómo cómo los diversos países se relacionan entre sí y pues que esta globalización lo que hace es ayudar a un desarrollo socioeconómico, pero siempre es importante tener en cuenta que la salud y el bienestar del individuo o de la sociedad debe primar sobre estos. Aquí vemos un mapa sobre los conflictos. Ya vamos a empezar a hablar sobre la segunda unidad del módulo. Como pueden ver, hay conflictos regionales, conflictos intraestructurales o guerras civiles, violencia política, terrorismo, represión, golpes de estado, inestabilidad social, minorías religiosas, negociaciones, procesos de paz y misión de las Naciones Unidas para mantener la paz. En cada uno de estos componentes tienen que ver con la política y la globalización. En la geopolítica y la geoestrategia en la localización es la segunda unidad del módulo. Ahí vamos a encontrar lo que son conceptos y enfoques de la geopolítica, los nuevos conflictos internacionales en la era de la globalización. Ahí vamos a hablar de conflictos étnicos, religiosos, culturales y conflictos políticos. También vamos a hablar de los conflictos geoeconómicos y geoestratégicos y la geopolítica y seguridad y la guerra preventiva después del 11 de septiembre del 2001. Bueno, concepto y enfoque de la geopolítica. Tenemos que hablar de unos puntos importantes. Primero que todo es el término usado para designar la influencia determinante del medio ambiente, elementos tales como las características geográficas, las fuerzas sociales y culturales y los recursos económicos en la política de una nación. Está el estudio de la influencia del medio físico en la política, que se basa en el conocimiento de las actividades humanas respecto al medio físico sentado en base del determinismo geográfico. Un concepto prevaleciente del siglo XX es la geopolítica, política a través del espacio. La geopolítica es temprano en el siglo XX una perspectiva cartesiana nacida en el capitalismo imperialista, cultivada por la casta de hombres imperialistas intelectuales del imperialismo. Ellos intentaron explicar cómo los medios de transporte modernos fueron convirtiéndose
territorialmente en una concepción de la geografía. Y la geopolítica como concepto del siglo XX es en su nuevo campo de discusión dentro de los dominios establecidos del poder definido, como el desarrollo histórico del conocimiento geográfico en contexto o vinculación con el poder del Estado y sus necesidades de gobernar. Y se utiliza el término de geopolítica para denotar una cierta especialidad del poder que traspasa y transgrede las fronteras internacionales. Entonces digamos que este concepto de geopolítica viene en auge del siglo XX, como lo decían ellos, se vino a dar a raíz de los capitalistas, y que es un concepto en el cual el poder del Estado debe transgreder las fronteras y debe, digamos, como conservar su soberanía. Vamos a hablar de los conflictos internacionales en la era de la localización. Como hablábamos, la globalización es romper fronteras, que no exista una frontera, sino que todos los países sean entrelazados. Esto ha traído dos grandes conflictos, que son los conflictos étnicos, religiosos y culturales, y los conflictos políticos. ¿Por qué un conflicto étnico, religioso y cultural? Porque como sabemos, cada país tiene su cultura, su religión y sus raíces étnicas. Entonces todo esto ha generado una serie de guerras, más que todo por el poder y como por la supremacía. Como hemos visto en los últimos años en los países de Medio Oriente, se ha presentado una guerra religiosa, y en muchos países se ven guerras, digamos, ya raciales, culturales. En pleno siglo XXI todavía tenemos problemas de racismo. Entonces no hay como una conciencia colectiva la cual nos haga ver que todos somos individuos que, a pesar de nuestras diferencias, hacemos parte de un todo, y que debemos respetar estas diferencias para poder llevar a cabo el objetivo, que es la globalización. Los conflictos políticos se manifiestan más que todos en las represalias, la retorsión, la ruptura de relaciones diplomáticas, los bloqueos económicos, el ultimátum, y por último está la guerra. Entonces digamos que estos conflictos políticos afectan no solamente son bloqueos, y no solamente son, digamos, como represalias hacia un Estado que tiene una política diferente, sino que adicionalmente lo que hace es una ruptura, lo sacan totalmente de las diferentes organizaciones, y también lo que hace es afectar la economía interna del país, al punto de llegar a devaluar una moneda y llevar a ese país a una crisis financiera. Acá podemos ver, esto es un mapa, aquí no se alcanza a ver mucho bien, sobre los conflictos geoeconómicos y geoestratégicos. En los últimos años hemos visto que los conflictos geoestratégicos y geoeconómicos tienen que ver por el petróleo, la ubicación geográfica en algunos países que son, digamos, son países que tienen una ubicación la cual a otros les conviene más, ya sea por sus recursos naturales, por su ubicación en el continente, o porque son países que son la puerta de entrada a otro tipo de economía. Entonces esto ha generado un desbalance en el tema de la globalización, y lo que hace es afectar este proceso. ¿Por qué? Porque se presenta una ruptura en la confianza internacional y en la confianza de de la economía. Entonces la economía se ve afectada, empiezan las crisis, las migraciones. Entonces digamos que los conflictos lo que hacen es deteriorar el avance de la globalización como tal. Ya hablamos de la geopolítica y seguridad, la guerra preventiva después del 11 de septiembre. Como sabemos, el 11 de septiembre fue el inicio, digamos, de una nueva era de la globalización. Después del ataque a las Torres Gemelas se vio afectado, digamos, Estados Unidos se vio afectado, y ahí empezó una guerra con Medio Oriente. Entonces, ¿qué tiene que ver esta geopolítica y seguridad o la guerra preventiva? Entonces dice que la guerra preventiva es aquella acción armada que se emprende con el objetivo de repeler una ofensiva o una invasión que se percibe como inminente, o bien para ganar una ventaja estratégica en un conflicto inminente. En su enfoque clásico, la autodefensa quedaría restringida
a una propuesta o un ataque armado, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, es práctica antigua que una amenaza inminente que emana de estados vecinos o de disturbios procedentes de fuerzas enemigas en territorio extranjero puede justificar ataques preventivos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 11 de septiembre del 2001 se empezaron a ver ataques preventivos a otras naciones con el fin de mitigar o de suprimir ataques o generar una ventaja sobre este país. Entonces, esto ha sido una política nueva, la cual, digamos que también está desestabilizando bastante el tema de las relaciones internacionales, y por eso muchos países se han ido, digamos, como que cada uno coge para su lado hacia el árbol que más sombra le cobije. Esto con el fin de evitar bloqueos financieros, bloqueos económicos, ruptura de relaciones internacionales. Pero se están atacando pequeños países, los cuales supuestamente generan una amenaza para la seguridad interna de este país. Digamos que en estas dos primeras unidades vemos lo que es la globalización como tal y cuáles son los aspectos negativos. Vemos que existe una política internacional de economía, medio ambiente y tecnología, pero el tema de la guerra o de la desconfianza de la sociedad es algo que afecta bastante, y las diversidades, sino las diferencias que hay económicamente en cada uno de estos países, ya que hay pobreza extrema y riqueza, y no hay un balance o un equilibrio en políticas económicas que afecten a todos de igual manera. Digamos que esta es como la parte que ya me corresponde a mí. Ya continuamos con mi compañero Julián Gracia. Buenas, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Me presento, soy Julián Santiago Gracia Rojas, estudiante de sexto semestre de la Escuela Superior de Administración Pública, y hoy venimos con un tema supremamente importante en la materia de globalización, geoestrategia y relaciones mundiales, con el módulo de aquella materia con la unidad 3 y la unidad 4. Unidades supremamente importantes en este módulo, la primera se trata de los dilemas que enfrentan las relaciones internacionales en el proceso de globalización. Aquí empezamos con el estudio de estas relaciones internacionales, y estas aparecen a finales de la Primera Guerra Mundial en Gran Bretaña. Esto pues debido a los cambios estructurales en la sociedad internacional, principalmente por los horrores de la guerra y el deseo pues de instaurar una orden de paz y seguridad mundial. Y pues de igual manera la necesidad de interpretar científicamente los fenómenos de la vida internacional. En este módulo, en esta unidad, vamos a hablar sobre un poco de algunos autores que realizaron aquella definición sobre estas relaciones internacionales. Estas relaciones internacionales nacen en la existencia de conflictos bélicos entre estados. Sus principales estudiosos eran pues los filósofos, los historiadores, los juristas y pues los estadísticos. Sus estudios se iniciaron en Estados Unidos y en Gran Bretaña luego de la Primera Guerra Mundial, y fue después de esta contradicción bélica ocurrida principalmente en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914. Podemos definir estas relaciones internacionales, pues aquí quiero citar, como se los dije anteriormente, a algunos autores que eran influyentes en esta rama,
Citamos en esta oportunidad a Pearson, que define estas relaciones internacionales como una rama de las ciencias políticas que estudia las relaciones entre unidades políticas que con el rango nacionales y que trata fundamentalmente pues en la política internacional. Citamos a Braillard, un gran autor de estas relaciones internacionales, y define define estas relaciones internacionales como un conjunto de relaciones y comunicaciones que se establecen entre grupos sociales que traspasan pues las fronteras. Y pues siguiendo a Parsons, al autor que citamos anteriormente, decía que el estudio de todas las interacciones humanas a través de las fronteras nacionales y los factores que afectan tales interacciones. Aquí también habla algo muy importante en esta unidad 3 sobre los objetivos, los objetos de las relaciones internacionales y principalmente el objeto material de las relaciones internacionales, no solamente la sociedad internacional en abstracto, sino en concreto pues como una sociedad que en los últimos años se encuentra en una situación de cambios profundos con efectos inmediatos en todos y pues en cada uno de los niveles que la configuran. Acá también pues podríamos ver en este módulo, en esta unidad principalmente, algunos ejemplos de relaciones internacionales, y pues aquí podemos ver unos ejemplos a nivel económico, a nivel político, en el derecho, y pues a nivel económico pues están los tratados de libre comercio que se celebran entre pues diversos países. A nivel político, que son pues las relaciones internacionales que existen para amortiguar algún tipo de conflicto fronterizo. Y pues en lo que concierne al derecho, son las relaciones internacionales que están enfocados a los tratados internacionales que se ratifican con nuestro país y que como que pretenden para salvaguardar nuestros derechos en otros que en otros fueron vulnerados, que en otras partes fueron vulnerados. Podríamos tomar un ejemplo con delitos contra la humanidad, genocidio, etcétera. Aquí en esta unidad también es muy importante, es una unidad supremamente pues, ancha, supremamente grande, porque tiene algunos subtítulos. Estas relaciones internacionales es un tema muy extenso, muy bonito en aprender, y aquí también hablamos sobre las relaciones internacionales de conflicto. Pues estas son las que se producen cuando dos estados tienen demandas diferentes e incompatibles, y pues estos se llegan en último extremo a la utilización pues de la violencia. Estas relaciones de conflicto en su política internacional se desarrollan especialmente a través de diplomacia, se podría decir, ya que con ella pues se pretende por la búsqueda de soluciones que eviten estos conflictos bélicos. Aquí hablamos también de Estado-Estado. Sí, del Estado-Estado se dan cuando pues esto se produce un encuentro entre dos mandatarios, ejemplos entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Estas guerras también, estas relaciones internacionales también se pueden dar entre Estado y actor no estatal, pues es cuando un representante del gobierno nacional, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, suscribe un contrato con operadores de telefonía celular. Aquí también tenemos el actor no estatal y el actor no estatal.
También podríamos ver en esta unidad podríamos ver otras relaciones de tipo internacional, que son las de cooperación, que son las que buscan la satisfacción de mutua interés, haciendo uso de sus poderes gubernamentales para llevar a cabo acciones pues conjuntas. Muy extenso, y también se podría hablar sobre las teorías, aquí hablamos sobre las teorías de las relaciones internacionales y sus enfoques, que esto, pues principalmente las relaciones internacionales han sido un enfoque de realismo. La base del realismo es que todos los seres humanos actúan de acuerdo a su propio interés o a la supervivencia, y que los estados nacionales pues son guiados de manera similar por sí misma necesidad egoísta a la supervivencia. Se habla también del enfoque realista, que el enfoque realista tiene varios puntos claves: el enfoque del realismo clásico, el paradigma del estado de naturaleza, el paradigma del interés, la teoría de relaciones internacionales entre la década pues, de los 90. Aquí se habla también de los enfoques, cada definición entre el enfoque del realismo clásico. También podemos ver sobre el paradigma del estado de naturaleza, pues que es la teoría del estado de naturaleza, se sitúa en la línea pues de Hobbes en su obra El Leviatán. Dice que el estado de naturaleza es aquel momento o situación anterior a la firma del pacto social. Aquí pues realizamos algunos objetivos o puntos claves de algunas de las perspectivas realistas, y pues podemos ver que estos puntos claves de la perspectiva realista son los estados soberanos, son los actores centrales en las relaciones internacionales. Podemos ver que también que las fuerzas conductoras de los estados son la búsqueda del poder y los de los intereses nacionales, y el problema central de las relaciones internacionales reside en la condición en anarquía y el propósito agresivo de los estados, junto a la falta de un gobierno mundial, hacen que el conflicto sea una realidad siempre presente pues, en las relaciones internacionales. Muchísimas gracias. Hola chicos, nosotros seguimos con esta unidad 4 del módulo de globalización, en el cual nos dice los problemas actuales de las relaciones mundiales, y hay algunos factores muy importantes en el cual nosotros vamos a hablar sobre estos problemas actuales de las relaciones mundiales. Y el primer factor de estos problemas es el multiculturalismo, y este se define también o se lleva a concuerdo con la globalización. Y pues el multiculturalismo y la globalización son dos realidades relacionadas. Esto depende también del aumento de las igualdades económicas en el mundo, que ha conllevado a la emigración de las zonas menos desarrolladas hacia las más prósperas. Pues esto ha llevado a que los países occidentales de la gente de diversas culturas pues se emigren. Podríamos hablar también de que la globalización es concuerdo con este multiculturalismo, en tanto encarnación al neoliberalismo económico, la erosión del estado de bienestar y de muchos derechos sociales, y en consecuencia pues esto ha aumentado a las desigualdades en el interior de los países desarrollados.
De esta forma, pues la integración socioeconómica y cultural de los inmigrantes se dificulta pues como al resultado, podría decirse como al resultado que se perfila un escenario con muchas sombras para la convivencia multicultural y la justicia social. También, también se habla de un factor muy importante de estos problemas actuales en las relaciones mundiales, sobre el medio ambiente, las crisis internacionales y los derechos humanos. Aquí podríamos decir que la Organización de Naciones Unidas no es efectivo y no es democrático. Y para esto pues nosotros llevamos tres argumentos de por qué decimos que las organizaciones Naciones Unidas no es efectivo y no es democrático. Y pues la primera, porque es ineficaz y es en escenario de dispares. La segunda, porque es ausente o es un papel marginal en procesos importantes. Y la tercera es porque la determinación de su agenda pues por los intereses de los grandes países.